Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy el nuevo anuncio del pack de Nova. Por fin lo tenemos aquí. Esto además significa muchísimas cosas porque aún podía haber alguna duda de que lo que se filtró ahí atrás, de que vendrían los mutantes, de que vendrían los campeones, de que vendrían los Spider Cerdo, etcétera, que podría ser una filtración fake. Al traernos esto cada vez se confirma más aquella filtración, ¿no? Tenemos por aquí al señor Nova, que bueno, ahora vamos a ver las cartas, son una auténtica pasada, me parece que va a ser uno de mis héroes favoritos. Y nada, tenemos aquí tanto el enlace en castellano como en inglés, porque desgraciadamente creo que en inglés vienen más cartas. Entonces le vamos a hacer una ojeada rápida por aquí en castellano y luego vamos a pasar al otro lado, ¿vale? Este héroe galáctico se lanza a la batalla con este pack de héroe que nos trae a Nova como nuevo héroe jugable junto con sus 15 cartas propias. Os digo que es que me va a encantar este héroe, os lo juro, ¿eh? Con un mazo de agresividad pregenerado, por cierto, viene con agresividad, una agresividad bastante interesante, que puede potenciar incluso a otros decks que ya tenemos más o menos, o bueno, algunos arquetipos que ya están más o menos configurados, y que, bueno, a mayores creo que va a ser un héroe muy potente en agresividad, este Nova. Y listo para jugar, nada más abrirlo, podrás enfrentarte a tus enemigos con el estilo de juego universal característico de Nova desde el primer momento con toda una amplia variedad de posibles usos para los recursos universales y algunas cartas de evento potentes y efectivas. Nova es un héroe fascinante que puede aportar mucho a cualquier equipo. Una de las cosas que más me parece, bueno, así de primeras ya que se me ocurren, es que Nova va a ser muy potente contra todos aquellos villanos que te exijan descartarte de determinados recursos. O bueno, gastar determinados recursos, mejor dicho. Porque si Nova va a jugar mucho con los recursos universales, pues es muy probable que siempre tenga los recursos adecuados para poder gastarlos y, no sé, desvincular accesorios y cosas por el estilo, ¿no? Además, por primera vez este pack de héroe viene con un conjunto de encuentros. Es verdad, esta es una gran novedad que trae ahora mismo, bueno, ahora vamos a hablar de ello, ¿vale? Y aparece el encuentro modular, que es el armadillo de esbirro. Lo vamos a ver ahora, ¿vale? Y es importante hablar de esto porque hay gente que duda de si al traer esto no traerá cartas de aspecto. Yo ahora cuando lo veamos os daré mi opinión de qué va a traer exactamente este pack. Pero bueno, ya tenemos aquí una novedad, ¿no? Que ahora a partir de ahora los packs de héroes, bueno, a partir de ahora no lo sé, pero por lo menos con este pack va a venir un conjunto de encuentros, lo cual a mi modo de ver tiene algo muy a favor y algo, bueno, un poquillo en contra. Entonces lo vamos a ver. Casco de Supernova. Ojo a esta carta, porque esta carta, además, lo que sucede con esta carta es que gana el rasgo aéreo, Nova, y como vamos a ver, el alter ego de Nova se busca esta carta. Entonces, desde el primer turno, Nova va a tener aéreo permanente. Y ojo, porque obviamente siempre le puedes descartar esto, ¿no? Pero si no es así, si no le descartas de esta mejora, lo cual es bastante complicado, obligarlo a descartar de una mejora que no te interesa al jugador, un héroe que tiene desde el turno 1 aéreo para siempre, buf, buf. Este Nova tiene mucho donde rascar, ¿eh? Mucho, mucho pool de cartas donde rascar. Vale, bueno, os la leo. Recurso de héroe, agota el casco de Supernova, genera un recurso universal. El casco oye lo que pienso y eso hace que haga cosas. Bueno, como habíamos dicho, o bueno, esto no era algo muy difícil de adivinar, es el Nova Sam Alexander, ¿eh? No es el aliado que venía con Star-Lord. Y luego tenemos aquí disparar sin mirar, coste 2, duplica el número de recursos universales generados para pagar el coste de esta carta. Entonces lo que entiendes es que si tú generas un recurso universal con el casco Supernova, por ejemplo, ya estaría. O sea, ya te vale para jugar el disparar sin mirar, que son 4 enemigos. O sea, por uno, 4 enemigos. Ojo, Ojo, ojo este Nova, Por uno, 4 a un enemigo, gente. Y vais a alucinar con lo que se viene. Como un cohete humano, cuando no está luchando contra el crimen, Sam Alexander es un adolescente como cualquier otro. Pero cuando empiezan los problemas de verdad, Sam puede sacar del mazo su característico casco de supernova, la fuente de sus poderes y piedra angular de su estilo de juego. Si utiliza un recurso universal para pagar su capacidad, el casco entra directamente en juego, lo que le permite lanzarse a la batalla sin apenas tiempo de preparación. Bueno, luego vamos a ver todas las cartas, En inglés vienen más. Entonces aquí vamos a verlas en castellano, las que ya estén en castellano, y luego pasamos al otro lado. Tenemos a Miss Marvel, que por cierto, vamos a hablar un momento, por favor, de las ilustraciones, de las cartas. Esta ilustración de Miss Marvel me parece una locura.
Estas ilustraciones me encantan, incluso todas las que vienen aquí. Esta ilustración de viraje agresivo me parece también una locura. Y os diría, creo que ya lo puse en Twitter, que me parece exacto, o sea, el tono exacto que debería tener Marvel Champions. Es como un tono entre algo moderno, juvenil, pero a la vez algo serio, ¿sabéis? Como algo muy épico que digo, ¡buah! Me encanta, ¿eh? O sea, es que esta ilustración de Ironheart, menuda locura, gente. Me parecen una pasada estas ilustraciones, ¿eh? Os lo juro, mis favoritas desde ya. Bueno, en su forma de héroe, Nova es un poderoso personaje, luego lo vamos a ver, ¿eh? El personaje en la inglesa. Es un poderoso personaje y suele lanzar ataques en forma de ráfaga con muchos eventos de bajo coste. El casco Supernova es la única mejora entre sus cartas características y dado que es capaz de generar constantemente recursos universales, Nova puede utilizarlo para pagar cartas como volar a la velocidad de la luz y disparar sin mirar, sin sacrificar ninguna otra carta de su mano. Es que tiene ¿cómo decirlo? Una economía de recursos, este héroe, que no es medio normal, ¿eh? Porque mirad ahora también con Miss Marvel. Te permite usar varias veces un mismo evento. Es que el casco te permite no gastar más cartas de tu mano y Miss Marvel te permite recuperarlas. Ojo ahí, ¿eh? Y la capacidad innata de Nova de preparar su casco, podrás eliminar amenaza y daño sin casi darte cuenta. A mí estas cosas me encantan, los héroes que pueden tanto hacer daño como quitar amenaza en un mismo turno, me encanta. O sea, esa versatilidad, esa capacidad de poder elegir, esa capacidad de poder hacer muchas cosas en un solo turno, me vuelve loco. Si estás intentando acabar con un montón de esbirros o frustrar planes secundarios, asegúrate de liberar la fuerza Nova. Aquí la tenemos, tremendo cartonaco para conseguir un impulso imparable. Bueno, la vamos a leer. Liberar la fuerza Nova máximo una vez por ronda. Acción de héroe hasta el final de la ronda. Cada vez que Nova derrote a un enemigo o quite la última ficha de amenaza de un plan, prepara a Nova, roba una carta. Lo que no sabemos, la mayor duda que tengo yo ahora mismo es superpoder. Aquí hay otro superpoder. Como sean todos superpoderes, ojo con este héroe. La duda que tengo es cuántas cartas va a tener de liberar la fuerza nova, ¿sabéis? Dos o tres podría estar muy bien. La verdad es que si vienen tres, a lo mejor se te pueden atragantar un poco, pero tampoco sería tanto problema, porque al ser un evento, pues bueno, te lo vas guardando, ¿no? Te lo vas guardando. Y esta carta que me vuelve loco porque dice, esta carta no se cuenta de cara al tamaño de tu mano, o sea que no sé cuánto ahora mismo cuánto tenía el héroe, lo vamos a ver después, pero si tienes un tamaño de mano de 5 y te robas esto, robas otra carta. Vas jugando con más cartas, o sea que no va en ese sentido, no sé, tiene todo lo que yo le pediría a un héroe. Y Miss Marvel, no sé si os la he leído, después de que juegues un evento, agota a Miss Marvel e inflige un daño. Devuelve ese evento a tu mano. Es muy parecida a su versión de héroe, ¿no? A su versión de héroe. Y ya os digo, me encanta. Y luego, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, nada así muy destacable. Para poder pagar tus eventos, casi siempre estará preparado, vale, para potentes ráfagas. Aquí tenemos las diferentes cartas de aspecto, que ya vemos ahora que vienen con agresividad. Por cierto, el pack está previsto que llegue en mayo, que ya está confirmado. O sea, bueno, está confirmado en la previsión, ¿vale? Luego es otra cosa, la fecha exacta que siempre sabéis que puede atrasarse o incluso adelantarse. Bueno, viraje agresivo es aéreo ataque. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo aéreo. Esto aplica igual que el Queen Transporte, ¿vale? O sea que va a ser solo si estamos bueno, es una respuesta de héroe, entonces siempre va a quedar más claro. Pero recordad que aunque ponga superhéroe, significa cuando tenéis el rasgo aéreo marcado, ¿vale? Cuando estáis en vuestra versión de héroe, seguramente. No creo que el alter ego tenga el rasgo aéreo. Y después de que tu héroe ataque, haz 4 de daño a un enemigo, tremenda locura, por uno, ¿vale? Una vez más, volvemos a ver lo de antes, ¿no? Por uno haces 4 y pagando otro haces otros 4, o sea que tremendo. Inflige 2 a un enemigo, si este ataque derrota a ese enemigo, hace otros 2 a un enemigo. Y después de que juegues un evento de ataque, agota esta carta, tu héroe recibe +1 hasta el final de la fase. Esto va muy bien ya para muchos héroes que vimos que se basan en eventos de ataque, como podría ser ¿cómo se llama? El Thor que os traje de Buscando Problemas, basándose en derrotar esbirros. También este tipo de cartas podría ir muy bien para ese tipo de... De hecho, Thor también puede conseguir el aéreo. O sea, estas tres cartas podrían ir perfectamente en un deck de Thor, ¿eh?
Además, fijaos en el recurso que da, o sea que, ojo, ojo porque Thor va a mejorar también con estas cartas. Y aquí no se lee muy bien, yo os la leo, héroe sin capa, mientras tu superhéroe tenga el rasgo civil, obviamente esto vuelve a hacer mención a lo que os decía el Queen Transporte, ¿vale? Va a ser solo en alter ego. Esta carta podrá gastarse en beneficio de cualquier jugador, o sea que esto es una carta muy buena para multi. Y bueno, obviamente, es que para solo no te influye mucho. Y gana este texto de reglas. Respuesta: después de que gastes esta carta en beneficio de un jugador, cura 1 de daño al superhéroe de ese jugador. Bueno, pues sin más, ¿no? Al menos en solo, sin más. El resto del mazo pregenerado de Nova resulta el complemento perfecto para su estilo de juego. Si cuentas con Langosta, que la vamos a ver, una aliada de agresividad, puedes hacer múltiples usos de los eventos de agresividad como viraje agresivo, que es esta. Y uno por uno, puedes utilizar movimiento fluido para sacar todo el partido de los eventos de ataque que vayas a jugar. Si alguna vez necesitas cambiar alter ego, puedes usar héroe sin capa. Vale. Y aquí tenemos la gran novedad, ¿no? La gran novedad de este pack, que va a venir con un pack de un conjunto de encuentros de 6 cartas. Entonces aquí está para mí una de las claves. Vamos a... Esperad un segundo. Voy a reducir esto un poco el grosor. Una de las claves es que esto viene con 6 cartas, ¿no? El conjunto de encuentros. Vamos a poner aquí la E. Entonces, normalmente, vamos a cambiar el color. Normalmente creo que vienen 12 cartas. Entonces, si le restas, o sea, la pregunta que se está haciendo ahora todo el mundo en Twitter es, ¿van a venir el conjunto de encuentros en vez de las 12 cartas de aspecto? ¿O va a venir a mayores? ¿O qué va a suceder? Gambito. Entonces, yo creo que aquí la cuestión es que va a ser ni una cosa ni la otra, va a ser una mezcla. Supongo que vendrán 6 cartas de encuentro, que también es lo que está comentando mucha gente, y a mayores vendrán otras 6 cartas, le vamos a poner otro color, que serán de aspecto. ¿Cómo se va a distribuir esto? Pues ya no lo sabemos. No sabemos si van a hacer una y 3, que podría ser, ¿no? O sea, 3 del aspecto que no lleva el héroe, o sea, sería justicia, liderazgo y protección más 3 básicas. O a lo mejor podrían ser 2, 2 y 2. Llevar 2 y no tener ninguna básica. Podría ser, yo creo, no sé a vosotros qué os convence más como jugadores. Yo creo que el que traiga un conjunto de encuentros a mayores no le hace mal a nadie, o sea, al contrario. Es bastante interesante, de hecho, este conjunto de encuentros. Pero, pero bueno, sí que, por ejemplo, ya he recibido mensajes de algunos amigos diciendo a mí es que me compensa muchísimo más, como no me compro todos los packs, que me traigan cartas a mayores, porque siempre las voy a necesitar para otros héroes y tal. Si traen esta mezcla, yo no lo veo mal, ¿eh? Yo no lo veo mal. No sé si a lo mejor para todos los packs sería excesivo, si todos los packs a partir de ahora trajeran un conjunto de encuentros. Pero bueno, por otro lado también es interesante porque así, aun saliendo un pack de héroes, lo bueno que tienes es que también te renueva el banquillo el pool de cartas de villanos, ¿no? Siempre puedes ponerte esto en Rhino y ver cómo funciona, ¿no? Entonces, pues, ¿qué queréis que os diga? No me desagrada, la verdad, este cambio. No me desagrada para nada. Vamos a leer ahora Armadillo. Perdón, esto aquí. Que nos dice que Armadillo, esbirro, vida 8, bruto y élite, dureza. Armadillo puede tener cualquier cantidad de cartas de estado duro. Después de que Armadillo se active contra ti, dale una carta de estado duro. Aumento de 3, ataque de 2, planifica de 1. Bastante duro, ¿eh? Muy duro. Muy duro. De los esbirros más duros del juego. Bola rodante dice que alteración vincula esta carta a Armadillo. Si Armadillo no está en juego, búscalo en el mazo de encuentros sin su pila de descartes. Ponlo en juego enfrentado a ti y vincúlale esta carta. Mientras el Armadillo tenga una carta de estado duro, ningún personaje podrá defender contra sus ataques, ¿eh? Me parece un conjunto de encuentros así de primeras, habrá que verlo. A ver las otras 3 también, que a lo mejor simplemente son repeticiones de estas. Pero me parece un conjunto de encuentros a la altura de los más gordos, ¿eh? A la altura de los más gordos. Porque fijaos que además puede acumular varios estados duros. Y dirás tú, bueno, pero si te lo quitas a la primera, este tío ya está, no te va a generar ningún problema. Pero es que el problema es que tiene 8 de vida. Y el problema es que entra con una dureza. Entonces primero vas a tener que hacer un daño y luego a ver cómo le quitas 8 de vida. ¿Sabéis? O sea, va a ser muy duro este bicho, ¿eh? Cuando se muestre esta carta, da al armadillo y al villano sendas cartas de estado duro. Si no se da más de una carta de estado duro, de este modo, esta carta gana oleada. No me pegues muy fuerte, podrías romperte la mano. Uff.
Tremendo bicharraco. De dónde sale Armadillo? Si lo sabéis, me encantaría saberlo en los comentarios, gente. Si viene de los cómics de Nova, de los campeones o qué. Por cierto, otra cosa que me encanta, que vengan ya los campeones, gente. O sea, es como un grupo de gente que yo no conocía, porque realmente yo ya sabéis que no soy muy lector de cómics, que por cierto, dentro de poco vais a tener novedades con respecto a eso en el canal. Pero solo de lo poco que voy sabiendo de las cartas y de que Miss Marvel está con Miles Morales, que está también con Nova, que son, bueno, así como un equipo de adolescentes, la idea me encanta, la verdad, me encanta. Y ojalá saber más de ellos a lo largo de este año con los packs que van saliendo. Duro como una piedra, como ya hemos comentado antes, el pack de héroe de Nova es el primer pack de héroe que también viene con un conjunto de encuentros modular adicional. Este conjunto incluye el enormemente resistente armadillo, y que lo digas, un esbirro bruto con la capacidad única de acumular una cantidad ilimitada de cartas de estado duro. Solo se descarta una carta de estado duro cuando armadillo recibe daño, lo que significa que cuantas más veces dejes que se active, más difícil será de derrotarlo. Armadillo por sí solo ya es duro de pelar, pero con cartas como bola rodante y aguantar el tipo, también haciendo acto de presencia, está claro que este conjunto de encuentros puede hacer que cualquier situación se vuelva considerablemente más impenetrable. Al igual que el resto de conjuntos de encuentros modulares, el conjunto armadillo puede añadirse a cualquier escenario para conseguir un reto extra. Pon a prueba tu determinación y comprueba si puedes derrotar a este resistente enemigo. Puedes hacer ya tu reserva de tu copia de pack de héroe Nova para no quedarte sin él. Vale, una cosa que me gustaría comentar, ahora vamos a pasar aquí, ¿vale? Para ver las diferentes cartas que nos quedan por ver, que las vamos a ver mejor así, ¿vale? Una cosa que me gustaría comentar es que hay algunas personas hablando de que no les gusta, no les gustan los héroes rotos, por decir de algún modo, ¿no? Los héroes que están como muy poderosos. Yo os voy a decir una cosa. A mí, entre que me des a elegir entre un personaje roto, ¿vale? O un personaje tipo Hulk, que lo estoy sufriendo, que no os lo podéis ni imaginar para traerlo al canal. Ahora, este domingo tenéis la partida de, de Hulk del UCM, ¿vale? Vamos a hacer su película. Recordad que todos los domingos, el último domingo de cada mes, traigo la partida del UCM. O sea, a mí me tienes que dar a elegir entre personaje roto y una opción Hulk. Y siempre, siempre, pero mil millones de veces va a ser preferible esto que esto. Porque un personaje roto, tú siempre vas a poder ir a experto, siempre vas a poder ir a experto 2, siempre vas a poder sacar cartas más duras que te den como nueva vida a ese héroe, ¿vale? O sea, lo más roto ahora mismo del juego, todos estaremos de acuerdo que es Doctor Extraño. El otro día probé a Doctor Extraño en Experto 2 con la silla del juicio y os puedo asegurar que fue una partida divertidísima. Divertidísima. Y te pones a jugar con Hulk y no puedes jugar ni la mitad de los escenarios porque es inviable. Porque es inviable. Por ejemplo, Kang, que te obliga a descartarte de numerosas variedades de recursos. Si ya con una mano de 4, si ya la mayoría de los recursos de Hulk son todo fuerza, o sea, es inviable. No puedes jugar Hulk en el escenario de Kang. Y es una pena. Es una pena. O sea, lo que no puedes hacer es un héroe que no se pueda jugar. Ahora, un héroe que sea muy fácil, pero que subiéndole el nivel sea divertido, eso siempre se puede hacer. Entonces, de esto voy a hablar más detenidamente el lunes. Creo que no tengo ningún vídeo así bueno, de la sala del peligro que pueda interesar. Hablaré más de esto, pues así con más pausa el lunes. Si tenéis alguna idea para la sala del peligro, alguna cosa que queráis que comente, pues la traeré. Pero en principio, como no se me ocurre nada, ando bastante perdido ahora mismo a nivel de temas para traer a la sala del peligro. Y ya hemos dado bastante trabajo estos días con lo de cómo crear el mazo, cómo hacer los testeos y demás, pues a lo mejor hablo un poco de esto, ¿vale? Pero así de primeras yo os diré que, bueno, pues que siempre va a ser preferible la primera opción que la segunda, gente. O sea, lo vais a ver el domingo. El domingo estoy sufriendo muchísimo para traer un escenario que sea mínimamente divertido con Hulk. Es una pena, es una auténtica pena. Pero bueno, vamos con lo que nos concierne, vamos con Sam Alexander, aquí lo tenemos con la PlayStation, Alter Ego, Civilian, gasta un recurso de cualquier tipo, busca en tu mazo y en tu pila de descartes el casco de Nova, el Supernova Helmet, y lo añades a tu mano. Ponlo en juego si lo has pagado con un recurso universal. O sea que me parece, es que me parece que me va a encantar. Vida 10, tiene poca vida, eso es cierto. Tamaño de mano 6, vale, lo más habitual, ¿no? Que estamos viendo, un tamaño de mano 6. Me gusta, creo que está atendiendo a una cosa, Marvel Champions, que es a bajarle la vida a los héroes y dejar como estándar la mano 6. Entonces, ¿qué sucede?
que también como están llegando cartas de alter ego bastante interesantes, como solo tienes vida 10 y además están bajando la curva de recursos, como ya hemos hablado en algún momento, entonces ¿qué sucede? Que se hacen mucho más dinámicas las partidas, porque tú lo que consigues es que me voy a héroe, hago un montón de cosas en cada turno, eso pues lo único que va a generar es que sea más divertido cada turno, y luego como tengo poca vida, lo que hago es tener que volverme pronto alter ego, y por eso ahora están saliendo bastantes cartas que interactúan con el alter ego. Entonces todas las digamos que todos los turnos van a ser divertidos, estemos en el aspecto que estemos, ¿no? En el, ¿cómo se dice? En la identidad que estemos. A mí me está gustando mucho el tono que está cogiendo Marvel Champions en estos últimos packs. Ya os dije que a mi visión me parece una locura, me parece bueno, muy buen héroe, muy divertido. Y creo que de aquí en adelante todo lo que va a venir son héroes, no voy a decir mejores, porque no tienen por qué ser mejores, pero sí más divertidos, con más opciones, con más capacidad para hacer cosas, gente. Y a mí es que yo esto también lo dije con respecto a las normas. Dadle tiempo a Marvel Champions, ¿vale? Porque solo llevamos 2 años, chicos y chicas. Solo llevamos 2 añitos de Marvel Champions. Este juego, en cuanto coja 2 añitos más, es que además se nota que es un juego muy moderno, que trae cosas, digamos, refinadas que ha aprendido Fantasy Flight Games de juegos anteriores, ¿no? Y es que lo tiene todo para triunfar. Me parece un juegazo y se está viendo ya, ¿eh? Ya hay un salto de calidad. No sé si vosotros lo notáis, no sé si me lo podéis poner en comentarios cómo lo notáis vosotros. Yo ya noto en este 2022 que lo que estamos viendo hay un salto de calidad con respecto a los 2 primeros años. Y bueno, vamos a seguir pasando. Aquí tenemos, bueno, el casco, que ya lo vimos, que nos genera el recurso universal. Aquí tenemos a Nova, una intervención, un ataque, 2 de defensa. Lo que os dije, ¿no? Esto está muy bien porque, vale, le bajan stats. No es un 2-2-2, que sería lo más estándar. Pero le bajas stats, pero le vas a permitir estarse preparando, poder intervenir un poco de aquí, poder atacar un poco de allá. Y a mí eso me parece mucho más divertido. Después de que uses uno de los poderes básicos de Nova, prepara el casco de Nova. O sea que nos va a dar un recurso. O sea, vamos a tener siempre 2 recursos universales. Wow. You guys haven't heard of Nova. I beat up the Hulk. No habéis oído hablar de Nova. Yo le gané a Hulk. Probationary, no sé qué es. Pero bueno, debe ser algo así como. Un doble secreto, Probationary Avenger, no sé qué es. Debe ser que soy doble no sé qué Avenger, pero no tengo ni idea, gente. No sé qué es Probationary. Y nada, bueno, ya veis las ilustraciones, ¿no? Me parecen una locura estas ilustraciones. Mirad, por favor, qué expresión de velocidad. Es que me encanta, por favor, buenísima. Vale, vale, esto si gastas es lo que veíamos también en la de ataque. Si solo gastas uno, se duplica, si es universal. O sea que por uno podrías pagar este coste 2 de evento. Y intervienes y quitas 3 de amenaza. Por uno, quitar 3 de amenaza. Además vas a tener, luego puedes atacar o intervenir. Vas a poder luego enderezar el casco. Buah, una pasada. Vale, este es el de antes, que si pagas uno universal, pues se duplica. Y entonces haces 4 a un enemigo. Aquí tenemos a Miss Marvel, que ya la vimos antes. El Unleash Nova Force también lo vimos antes. El Connection to the Warmind también lo vimos antes. Aquí tenemos a Langosta, ¿no? Fernanda Rodríguez, una intervención con doble daño derivado. Y, joe, ¿cómo son de ratas los de estos de Fantasy Flight Games con el tema de la intervención en los aliados de agresividad, ¿eh? Es que es imposible encontrar aliados en agresividad que intervengan bien. Es durísimo, durísimo. Mira que le cuesta agresividad intervenir bien. Pues nada, pues doble daño derivado, además con 2 de vida. O sea que ya sabéis. Bueno, juega esta carta solo si tu identidad tiene el rasgo campeón. Y respuesta de héroe, después de que la langosta entre en juego, añade una carta de agresividad, roja, obviamente, un evento, perdón, un evento de agresividad de tu pila de descartes a tu mano. Bueno, pues como vamos a jugar con los eventos, pues perfecto. La pena es no poder recuperarse cartas del propio Nova, ¿no? Eventos del propio Nova. Pero bueno, está bien, ¿eh? Es una buena carta. Pitch Black, por favor, qué maldita ilustración más increíble. Y esta creo que ya la hemos visto. Después de que tu héroe ataque, haces 4 de daño a un enemigo. Uf, qué ilustración, por favor. One by One también la vimos. Esta también la vimos. Esta también la vimos. No Quarter. Requerimiento de recurso de fuerza. No entiendo muy bien cómo funcionaba esto. Supongo que esto obligatoriamente tienes que pagar un recurso de fuerza.
Sí, creo que es así, ¿no? Que obligatoriamente uno de los recursos tiene que ser con fuerza. Entiendo que aquí se puede pagar universal, ¿no? Juraría que puedes pagar universal. No recuerdo ahora esta norma, de la regla. Si lo puedes poner en comentarios para la gente que también pueda estar viendo el vídeo, que lo lea, sería interesante. Y acción de héroe, haces 4 de daño a un enemigo. Por cada punto de bueno, daño sobrante que le has hecho en este ataque, descarta cartas del top de tu mazo y añade cada carta de agresividad rojas descartadas de este modo a tu mano. O sea que pegas de 4. Imaginaos que hemos hecho 2 de daño sobrante. Descartas 2. Si esas 2 cartas son de agresividad, van a tu mano. Muy buena carta, ¿eh? Muy buena carta. También hay que ver, dependiendo del escenario, va a ser más interesante o menos. Ya empiezan a aparecer aquí los Web Warriors. O sea, ya vamos enlazando con esa campaña que se nos viene en marzo, gente. ¡Fua! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! O sea, es que cuantas más cartas veo de Marvel Champions, más ganas tengo, de todo lo que se viene para este 2022. Va a ser un añazo increíble. Bueno, pues hasta aquí un poco todo, ¿no? Esa era la última, ¿no? Las de Armadillo. Sí, eran las últimas. Pues hasta aquí un poco todo, gente. Vamos a hacer aquí bueno, esta revista, este paso que hemos hecho rápido por todas las cartas de Nova, por todo lo que se viene. Yo os digo, tenemos que estar muy positivos. Bueno, tenemos que cada uno estará como quiera. Yo voy a estar muy positivo de todo lo que se viene. Creo que cada vez diseñan mejor los personajes. Creo que cada vez se están dando cuenta bueno, de cómo hacerlo más divertido todo, de darle posibilidades al jugador, que siempre es lo más divertido, siempre es que el jugador se pueda equivocar o se pueda acertar y que en función de eso tú ganes o pierdas el escenario, ¿no? No en función de hacer héroes nerfeadísimos como es el caso de Hulk y que, ganar con ellos es un meritazo tremendo, pues ya eso es divertido, no. No, porque al final es que tampoco tienes muchas opciones. O sea, o puedes hacer o puedes hacer A o a lo mejor no puedes ni hacer B con Hulk, ¿no? Yo la verdad es que lo estoy sufriendo mucho y veo todo esto y lo único que hago es alegrarme, gente. Y nada, el vídeo hasta aquí, espero que os haya gustado. Mañana vais a tener la partida de Visión. Y el domingo recordad que tenéis partida del UCM con Hulk, ¿vale? El lunes, ya os digo, si hay alguna idea que queráis para la sala del peligro, por favor comentádmela, porque estoy ahora mismo un poco desértico de ideas. Si no, pues creo que voy a comentar un poco pues todo esto de lo que hablamos, de héroes nuevos comparando con héroes antiguos y cómo siempre va a ser mejor pues unos héroes que estén por encima, overpower, que estén OP, a héroes que estén por debajo. Porque arreglar un héroe es muy difícil, pero hacerle retos más difíciles a un héroe rotillo es más fácil. Entonces, pues yo ahí lo dejo, mi opinión. Ya me pondréis en los comentarios qué os parece, todas estas cosas que os comento. El miércoles que viene tendremos a Nebula y el viernes que viene, de la semana siguiente, vamos a tener también un unboxing de cosillas bonitas que os traigo para el canal. Y nada, el vídeo está aquí y nos vemos en próximos vídeos. Chao.